La lluvia caía sin piedad sobre la Ciudad de México, golpeando los ventanales del imponente edificio del tribunal como si quisiera colarse dentro. El cielo gris y pesado parecía presagiar que aquella tarde no sería como cualquier otra. Las aceras estaban mojadas y resbaladizas, y un leve olor a tierra mojada se colaba por las puertas entreabiertas. Dentro, el ambiente era denso y cargado. Cada paso resonaba sobre el mármol del piso, y el murmullo de voces tensas llenaba los pasillos. En la sala principal, el juez Rodrigo Alvarado se encontraba sentado en su estrado, con la espalda erguida como una vara y el ceño fruncido. Sus ojos, oscuros y penetrantes, parecían evaluar cada detalle del recinto. Era un hombre conocido por su rigidez, por no dejarse impresionar fácilmente y sobre todo por su tolerancia cero a cualquier falta de profesionalismo. Su traje negro impecable, combinado con una corbata sobria, reflejaba la seriedad con la que asumía cada caso. Aquella tarde, el expediente sobre su escritorio correspondía a un asunto que, en apariencia, no parecía demasiado complejo. Una disputa de herencia entre dos hombres de edad madura, el señor Álvarez y el señor Salazar. Sin embargo, lo que nadie había anticipado era que el centro de atención no sería la disputa en sí, sino la figura que se presentaría para defender a uno de ellos. Entre los abogados que esperaban su turno, todos vestidos con trajes oscuros y corbatas perfectamente ajustadas, había un muchacho que rompía completamente con la formalidad del lugar. No tendría más de 17 años, con el cabello ligeramente despeinado y un rostro juvenil que delataba su edad. Vestía unos jeans oscuros, una camisa azul arrugada y unos zapatos que claramente no habían sido lustrados esa mañana. A pesar de la evidente diferencia de apariencia, el joven mantenía una postura tranquila, casi serena, revisando unos documentos con absoluta concentración. Ese joven era Alejandro Pineda. Las miradas no tardaron en posarse sobre él. Algunos abogados se inclinaban discretamente hacia sus colegas para murmurar comentarios. Otros lo observaban con una mezcla de burla y curiosidad. Entre el público, un par de personas se rieron por lo bajo, convencidas de que se trataba de algún pasante que había entrado por error a una audiencia formal. Pero Alejandro no parecía inmutarse. Sentado al lado de un hombre de cabello canoso y gesto preocupado, el señor Álvarez pasaba las hojas de un expediente, subrayando párrafos con un bolígrafo. De vez en cuando, inclinaba la cabeza hacia su cliente para explicarle algo en voz baja, lo que provocaba que el hombre asentara lentamente, como si aquellas palabras le devolvieran algo de confianza. Cuando el reloj marcó las 3 en punto, el secretario del juzgado anunció con voz firme: caso número 4387, disputa de herencia, Álvarez contra Salazar. El silencio se impuso en la sala. El juez Alvarado ajustó sus lentes, revisó el expediente y luego levantó la vista hacia el espacio destinado a los abogados. Sus cejas se fruncieron apenas vio al joven de jeans levantarse. Alejandro, con un movimiento tranquilo, tomó su carpeta y dio un paso al frente. Su voz, clara y segura, rompió el silencio. «Buenos días, su señoría. Mi nombre es Alejandro Pineda, representante legal del señor Álvarez». Un murmullo inmediato recorrió la sala. El juez parpadeó, como si no hubiera escuchado bien. «¿Perdón?», preguntó con un tono que oscilaba entre la sorpresa y la incredulidad. «¿Me está diciendo que usted es el abogado del señor Álvarez?». Alejandro sostuvo su mirada con firmeza. «Así es, su señoría». El juez se reclinó ligeramente en su silla, observándolo con detenimiento. En sus años de carrera, había visto muchas cosas extrañas, pero nunca un abogado que apenas parecía haber salido de la preparatoria. «Joven, ¿cuántos años tiene?», preguntó finalmente. «17, su señoría», respondió Alejandro sin vacilar.
Una risa sofocada se escuchó desde la zona donde estaba sentado el señor Salazar junto a su representante legal, un hombre robusto y de voz grave, llamado licenciado Guzmán. El juez chasqueó la lengua. «Señor Pineda», dijo, alargando las palabras con tono irónico, «no sé qué tipo de broma pretende, pero este es un tribunal serio. Aquí no aceptamos aspirantes jugando a ser abogados». Alejandro respiró hondo y, con calma, sacó de su carpeta un documento plastificado, caminó hasta el estrado y lo colocó frente al juez. «Mis credenciales, su señoría, completamente en orden, emitidas por la autoridad competente». Rodrigo Alvarado tomó el documento aún con cierto desdén, pero al revisarlo, su expresión cambió. Frunció más el ceño, esta vez no por escepticismo, sino por sorpresa genuina. El documento era legítimo. No solo eso, el joven no había obtenido una certificación cualquiera. Sus calificaciones académicas eran sobresalientes. Alejandro había pasado todos los exámenes con una puntuación casi perfecta. El juez levantó la vista, evaluándolo de nuevo, como si quisiera encontrar alguna grieta en esa imagen de confianza. «Así que me está diciendo que, con 17 años, ya es abogado titulado», preguntó, ahora con un matiz de incredulidad más genuina que burlona. «Sí, su señoría, y estoy aquí para ejercer mi profesión», dijo Alejandro, con una firmeza que no dejaba espacio para dudas. El licenciado Guzmán, abogado del señor Salazar, soltó una carcajada abierta. «Esto es ridículo», comentó mirando al juez. «No pretenderá que me tome en serio a un niño». Alejandro giró la cabeza hacia él y por primera vez dejó entrever un destello de desafío en su mirada. «Le aseguro, licenciado Guzmán, que la edad no define la capacidad para defender un caso. Lo que importa son los hechos y las pruebas». La sala volvió a llenarse de murmullos. El juez, aún algo desconcertado, golpeó suavemente su mazo para imponer silencio. «Muy bien, señor Pineda», dijo con voz más seria. «Si sus credenciales están en regla, este tribunal no tiene por qué impedirle ejercer, pero le advierto que aquí no hay margen para errores». «Lo entiendo perfectamente, su señoría», respondió Alejandro, inclinando ligeramente la cabeza. Mientras regresaba a su lugar, pudo sentir las miradas pesadas sobre él, algunas llenas de incredulidad, otras de burla y unas pocas, muy pocas, de curiosidad genuina. El señor Álvarez lo miró con una mezcla de nerviosismo y esperanza. «¿Está seguro de que puede hacerlo?», susurró el cliente. «Más seguro que nunca», respondió Alejandro con un leve gesto de confianza. «Vamos a ganar». En ese momento, el juez dio inicio formal a la audiencia. Afuera, la lluvia seguía golpeando los ventanales, pero dentro de la sala, el verdadero vendaval apenas comenzaba. La sala del tribunal estaba cargada de una atmósfera que combinaba escepticismo y burla contenida. Afuera, la lluvia seguía golpeando con insistencia los ventanales, como si quisiera competir con el murmullo constante de las voces. Dentro, el olor a papel viejo y café frío se mezclaba con la tensión que flotaba en el aire. En el estrado, el juez Rodrigo Alvarado observaba la escena con el ceño ligeramente fruncido. Había aceptado, a regañadientes, que aquel muchacho de apenas 17 años representara al señor Álvarez, pero en el fondo seguía dudando que pudiera sostener un caso de ese calibre frente a un oponente como el licenciado Víctor Guzmán. Guzmán era todo lo que Alejandro no. Un hombre de más de 50 años, traje gris hecho a medida, corbata de seda azul y una voz grave que llenaba la sala con autoridad. Era un abogado experimentado, famoso por su habilidad para desarmar a sus rivales con preguntas capciosas y comentarios mordaces. Su reputación lo precedía, y él lo sabía.
El licenciado Guzmán hojeó su carpeta con lentitud, levantando la vista hacia Alejandro con una sonrisa que apenas disimulaba el desdén. «Vaya, vaya», murmuró lo suficientemente alto para que quienes estaban cerca lo escucharan. No sabía que hoy el tribunal estaba aceptando pasantes de preparatoria para audiencias serias. Algunas risas apagadas resonaron entre el público y en la mesa de la defensa. Alejandro lo escuchó, pero no reaccionó. Se limitó a acomodar los papeles frente a él, alineándolos con precisión. El juez, con tono serio, interrumpió. «Licenciado Guzmán, guarde sus comentarios personales. Aquí venimos a discutir hechos, no a juzgar apariencias». Guzmán alzó las manos, fingiendo inocencia. «Claro, su señoría, solo me preocupa el tiempo del tribunal y la falta de experiencia en casos de este tipo». Rodrigo Alvarado giró la mirada hacia Alejandro. «Señor Pineda, puede comenzar su presentación». El murmullo disminuyó hasta convertirse en un silencio expectante. Alejandro se puso de pie, tomó aire y con voz firme comenzó. «Su señoría, señoras y señores presentes, hoy estamos aquí para corregir una injusticia. Mi cliente, el señor Álvarez, ha sido víctima de una interpretación errónea, y me atrevo a decir, manipulada, del testamento de su difunto padre. La seguridad con la que habló provocó un ligero cambio en el ambiente. Algunas miradas burlonas empezaron a suavizarse, aunque nadie lo admitiría aún. Alejandro continuó, abriendo un grueso legajo de documentos. «Como podrán observar en la copia certificada del testamento, en la cláusula tercera se establece claramente que la propiedad conocida como Rancho El Encino quedará en posesión del señor Álvarez, siempre y cuando cumpla con las disposiciones indicadas en el anexo A». Sostuvo el documento con la mano y lo mostró hacia el estrado. El juez recibió la copia, la revisó y frunció el ceño, concentrado. «Sin embargo», prosiguió Alejandro, «la parte demandante ha argumentado que el anexo A es inválido, debido a que supuestamente no está firmado por el testador. Esto es falso. Aquí presento el documento original junto con un análisis pericial de grafología que confirma la autenticidad de la firma». Entregó el sobre con el análisis pericial. El juez lo recibió y comenzó a hojearlo. En la sala, el murmullo desapareció. Guzmán se inclinó hacia su cliente, el señor Salazar, y murmuró algo que lo hizo sonreír con arrogancia. Pero Alejandro no se detuvo. «Además», añadió, citando con precisión, «de acuerdo con el artículo 1456 del Código Civil Federal, la firma del testador, debidamente certificada y corroborada por testigos, es suficiente para la validez del anexo complementario, siempre que forme parte integral del testamento principal». El juez levantó la vista. «¿Está seguro de esa cita, señor Pineda?», preguntó con un tono que parecía querer ponerlo a prueba. Alejandro no dudó. «Completamente, su señoría. Si lo desea, puedo también citar el artículo 1457 que establece que...». «No es necesario», lo interrumpió el juez, aunque con un leve gesto de reconocimiento. «Continúe». Guzmán sonrió, como si esperara su momento para contraatacar. «Con todo respeto, su señoría, creo que estamos perdiendo el enfoque. Aquí no se trata solo de lo que dice un papel, sino de lo que se puede probar en términos de intención del testador». El juez asintió. «Tiene razón, licenciado Guzmán. ¿Quiere formular una pregunta al señor Pineda?». El abogado experimentado se puso de pie, acomodando su corbata. Caminó lentamente hacia la mesa de Alejandro, como un depredador que mide cada paso. «Dígame, joven», comenzó con voz grave, «¿cuántos casos ha defendido en su vida profesional?». «Este es mi primero», respondió Alejandro sin titubear. Guzmán arqueó una ceja y sonrió con desdén. «Interesante, y supongo que también es la primera vez que se enfrenta a un abogado con más de 30 años de experiencia en litigios civiles».
Alejandro sostuvo su mirada. Es posible, pero la experiencia, licenciado, no sustituye a la justicia. Hubo un silencio breve pero intenso. Algunas personas en el público se enderezaron en sus asientos. Guzmán apretó la mandíbula notando que aquella respuesta había tenido más peso del que esperaba. Veremos si piensa lo mismo cuando termine esta audiencia, replicó con un tono frío antes de regresar a su lugar. El juez retomó la palabra. Señor Pineda, continúe con su exposición. Alejandro aprovechó el momento para desplegar sobre la mesa varios documentos, registros de propiedad, testimonios notariales y hasta correspondencia personal del difunto padre del señor Álvarez que respaldaban su versión de los hechos. Cada vez que mencionaba una prueba, lo hacía con claridad, mirando directamente al juez, como si estuviera teniendo una conversación privada con él. Poco a poco, la incredulidad inicial se fue transformando en algo diferente. Los presentes empezaron a escuchar con atención, y el juez, que al inicio parecía estar esperando un error, ahora hacía preguntas no para atraparlo, sino para profundizar en los detalles. Entonces, preguntó Rodrigo Alvarado, ¿usted afirma que la firma del anexo es legítima y que las condiciones se cumplieron según lo estipulado? Exactamente, su señoría, y estoy preparado para demostrarlo con testigos y peritos, si es necesario. El juez asintió lentamente. Muy bien. Cuando Alejandro terminó su exposición, la sala estaba en silencio absoluto. Incluso aquellos que al principio se habían reído de su edad parecían ahora más cautelosos en sus miradas. El respeto, aunque todavía frágil, había comenzado a construirse. En su asiento, el señor Álvarez lo miraba con una mezcla de orgullo y alivio. Por primera vez, desde que todo había empezado, parecía creer que podía ganar. Afuera, la lluvia empezaba a amainar. Dentro, sin embargo, la tormenta legal apenas estaba comenzando. La tarde avanzaba y la luz que entraba por las altas ventanas del tribunal comenzaba a tornarse más tenue. El cielo, aunque todavía cubierto por nubes, dejaba filtrar algunos rayos anaranjados que proyectaban sombras largas sobre el piso de mármol. La sala, que al inicio estaba llena de murmullos, ahora se había convertido en un espacio cargado de expectación. El juez Rodrigo Alvarado, quien en un principio había visto el caso como algo simple y casi anecdótico, ahora se inclinaba hacia adelante en su asiento, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el joven que hablaba con una seguridad inquebrantable. En la mesa de la defensa, el licenciado Víctor Guzmán comenzaba a mostrar signos de incomodidad. Su voz, que horas antes resonaba con confianza absoluta, ahora sonaba más aguda cada vez que pedía la palabra. A pesar de su experiencia, era evidente que Alejandro Pineda no estaba cediendo ni un solo centímetro de terreno. «Su señoría», dijo Guzmán, alzando una ceja, «me gustaría reiterar que el señor Pineda, aunque evidentemente conoce la letra de la ley, parece carecer de la experiencia necesaria para interpretar correctamente sus implicaciones. La práctica, no solo el estudio, es lo que distingue a un verdadero abogado». El juez giró la mirada hacia Alejandro. «Señor Pineda, ¿quiere responder?» Alejandro se puso de pie lentamente, sin mostrar prisa. Tomó su carpeta y dio unos pasos hacia el centro de la sala. «Con todo respeto, licenciado Guzmán, y con su permiso, su señoría, la ley no distingue entre la verdad y la experiencia. Un hecho probado sigue siendo un hecho, independientemente de los años que uno haya pasado en un despacho». Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. «Si la interpretación que presento está respaldada por evidencia sólida y artículos claros del Código Civil, no hay argumento técnico que la invalide sin caer en artificios».
Guzmán apretó la mandíbula intentando mantener su expresión impasible, pero la incomodidad se reflejaba en la tensión de sus hombros. El juez Alvarado asintió, aunque sin mostrar abiertamente aprobación. «Continúe, señor Pineda». Alejandro retomó su exposición, mostrando nuevos documentos. «Aquí tengo extractos de declaraciones notariales que demuestran que mi cliente, el señor Álvarez, actuó siempre de buena fe, confiando en que el señor Salazar cumpliría con lo estipulado en el testamento. No tomó acción inmediata porque creyó en su palabra, y fue precisamente esa confianza la que el señor Salazar aprovechó para manipular la situación». Un murmullo más grave recorrió la sala. Incluso algunos presentes que no conocían a los involucrados intercambiaron miradas. El juez frunció el ceño, no con escepticismo, sino con interés genuino. «¿Está usted insinuando», preguntó el juez, «que hubo una conducta deliberadamente engañosa por parte del señor Salazar?» Alejandro sostuvo la mirada de Rodrigo Alvarado sin vacilar. «No lo insinúo, su señoría, lo afirmo, y tengo testigos dispuestos a declarar en ese sentido». El señor Salazar, sentado junto a Guzmán, se movió inquieto en su asiento y murmuró algo en voz baja. Guzmán colocó una mano firme sobre la mesa como intentando calmarlo, pero la tensión era evidente. El juez, aún mirando a Alejandro, preguntó: «Entonces, señor Pineda, ¿por qué presentar esta demanda hasta ahora?» Alejandro respiró hondo y dio un paso más al frente. «Porque mi cliente confiaba en que la situación se resolvería sin necesidad de llegar a un tribunal. Creyó que un acuerdo entre caballeros bastaría. Fue solo cuando quedó claro que el señor Salazar no cumpliría con su palabra y que estaba utilizando tecnicismos para apropiarse de lo que no le corresponde, que decidió actuar». Su tono no era agresivo, pero transmitía una convicción firme, casi inquebrantable. Rodrigo Alvarado se recostó en su asiento, evaluando lo que acababa de escuchar. No era una respuesta ensayada, sino una declaración cargada de sentido y coherencia. Mientras tanto, Guzmán, viendo que su estrategia de cuestionar la experiencia del joven no surtía el efecto deseado, decidió contraatacar desde otro ángulo. «Su señoría, si me permite», dijo poniéndose de pie. «El señor Pineda ha presentado varios documentos y declaraciones, pero no ha explicado cómo estas pruebas cumplen con los requisitos de validez procesal. Quisiera que aclare si todas han sido debidamente ratificadas y admitidas en los términos que marca la ley. Era una jugada calculada, empujar al joven a cometer un error técnico». Alejandro lo miró, y por un instante pareció que iba a sonreír, pero en lugar de eso, respondió con calma: «Todas las pruebas que presento hoy fueron previamente certificadas y admitidas conforme al artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Si el licenciado Guzmán desea cuestionarlas, este no es el momento procesal adecuado». Hubo un leve murmullo entre los asistentes. El juez golpeó suavemente el mazo. «Orden en la sala». El rostro de Guzmán se tensó aún más, pero evitó replicar. El señor Álvarez, desde su asiento, observaba a su joven abogado con una mezcla de orgullo y alivio. Cada palabra que pronunciaba Alejandro parecía devolverle un poco más de esperanza. Se inclinó hacia él en un momento de pausa y susurró: «Muchacho, estás logrando que lo escuchen». Alejandro no apartó la vista de la mesa de la defensa. «Ese es el primer paso», murmuró. «El siguiente es que nos crean». La audiencia continuó con intercambios cada vez más tensos. El juez, que al principio parecía dispuesto a despachar el caso con rapidez, ahora tomaba notas detalladas. Su postura era más abierta, y su tono, aunque formal, se había suavizado con respecto a las primeras horas. Para cuando se anunció un breve receso, estaba claro que algo había cambiado. La figura del joven abogado, que al inicio había sido motivo de risa y burla,
ahora generaba miradas más reservadas e incluso algún gesto de respeto silencioso. Alejandro sabía que la batalla estaba lejos de ganarse, pero había algo que ya no se podía negar. El terreno que había conquistado no se lo quitarían fácilmente. El aire dentro de la sala del tribunal se sentía más denso que nunca. La luz del atardecer entraba por las altas ventanas, bañando el recinto con tonos dorados y rojizos, como si la ciudad entera se hubiera detenido para presenciar el desenlace de aquella batalla legal. El murmullo de la gente que había asistido, por curiosidad o interés, se había reducido a un silencio expectante, roto solo por el roce de hojas y el sonido ocasional de una silla acomodándose. Alejandro Pineda, de pie frente al estrado, sabía que estaba a punto de enfrentar el momento más importante de su corta, pero ya intensa, carrera. Ya no se trataba únicamente de ganar un caso. Se trataba de demostrar que su lugar en aquella sala no era una casualidad ni una anomalía, sino el resultado de años de esfuerzo, estudio y disciplina que pocos a su edad se atrevían a imaginar. El licenciado Víctor Guzmán, sentado en la mesa de la defensa, lo miraba con una mezcla de frustración y respeto que intentaba disimular detrás de una expresión fría. Durante todo el proceso, había buscado grietas, errores, titubeos, pero Alejandro había respondido con una calma imperturbable que desarmaba cada ataque. El juez Rodrigo Alvarado, quien en un principio había dudado incluso en dejarlo hablar, ahora lo observaba con un gesto distinto. No era abiertamente complaciente, pero sí reflejaba que había escuchado, evaluado y en más de una ocasión encontrado sustento en sus argumentos. Rodrigo sabía que estaba presenciando algo poco común, un joven que no solo conocía la ley, sino que la defendía con una convicción que trascendía el mero formalismo. «Señor Pineda», dijo el juez, marcando cada sílaba con firmeza, «puede proceder con su alegato final». Alejandro tomó aire y dio un paso al frente. Su voz, clara y segura, llenó la sala. «Su señoría, señoras y señores, desde que comenzó este proceso, muchos se han preguntado por qué un joven de 17 años está de pie aquí, defendiendo un caso de esta magnitud. Algunos han insinuado que mi edad es una desventaja, otros que carezco de la experiencia necesaria para comprender la complejidad de esta disputa. Pero hoy, después de todo lo que hemos visto y escuchado, quiero dejar claro que la justicia no es un privilegio reservado a quienes tienen décadas de carrera, ni un juego que pueda manipularse a conveniencia. Hizo una pausa breve, recorriendo la sala con la mirada. Varias personas inclinaban la cabeza, siguiendo cada palabra. Mi cliente, el señor Álvarez, no pidió más de lo que le corresponde por derecho. No buscó este conflicto. Lo evitó hasta que la conducta del señor Salazar lo obligó a actuar. Lo que hemos presentado aquí no son suposiciones, no son interpretaciones caprichosas. Son pruebas claras, firmadas, certificadas y respaldadas por la ley. Y la ley, su señoría, no cambia según la edad de quien la defienda ni según la influencia de quien la enfrente. Su tono se volvió más intenso, sin perder el control. Si permitimos que factores como la edad o los prejuicios pesen más que los hechos, entonces estamos traicionando el propósito mismo del sistema jurídico. Este tribunal no está aquí para favorecer a quien parezca más experimentado o poderoso, sino para garantizar que la verdad y la justicia prevalezcan. En ese momento, hasta Guzmán había dejado de revisar sus notas. La sala entera estaba en silencio, atrapada por la fuerza de las palabras del joven abogado. «Hoy les pido», concluyó Alejandro, «que este caso no se decida por lo que somos, sino por lo que hemos demostrado. La justicia es para todos, y en este caso, la justicia está claramente del lado del señor Álvarez». Guardó silencio,
y en la sala se sintió ese momento suspendido en el que todos saben que algo importante acaba de ser dicho. El juez Rodrigo Alvarado lo observó unos segundos más y luego inclinó ligeramente la cabeza. Gracias, señor Pineda. Licenciado Guzmán, su alegato final. Guzmán se levantó y habló, pero sus palabras, aunque correctas, carecían del impacto que Alejandro había logrado. Se centró en tecnicismos, en interpretaciones secundarias, pero la energía de la sala había cambiado. La gente lo escuchaba, sí, pero no con la misma atención. Cuando terminó, el juez tomó el expediente, revisó las pruebas una vez más y se recostó en su silla. La tensión era palpable. El golpeteo de la lluvia que había regresado afuera parecía acompasar el ritmo de los corazones en aquella sala. Finalmente, Rodrigo Alvarado habló. Después de revisar las pruebas, escuchar los alegatos y evaluar la legalidad de cada elemento presentado, este tribunal decide a favor del señor Álvarez. La propiedad en disputa, conocida como Rancho El Encino, será devuelta a su legítimo propietario. Un murmullo recorrió la sala, seguido por el suspiro aliviado del señor Álvarez, quien cerró los ojos y apretó con fuerza el brazo de Alejandro. Guzmán apretó los labios y asintió, aceptando la derrota con dignidad profesional. Alejandro, por su parte, no sonrió de inmediato. Permaneció en silencio, procesando el peso de lo que acababa de lograr. Luego, con un gesto sereno, estrechó la mano de su cliente. El juez, antes de levantarse, miró a Alejandro una última vez. Señor Pineda, hoy me demostró que la edad no siempre define la capacidad. Cuide ese talento y no lo desperdicie. Alejandro asintió. Gracias, su señoría. Mientras salían del tribunal, la lluvia mojaba las calles, pero para Alejandro, el mundo parecía más claro que nunca. Aquella no había sido solo una victoria legal, había sido la afirmación definitiva de que él pertenecía a ese mundo y que apenas estaba comenzando. Tras el juicio, la historia de Alejandro, el joven abogado que había desafiado las expectativas y ganado contra todo pronóstico, se propagó por la ciudad como fuego en hierba seca. Los periódicos narraban su victoria con titulares llamativos, y en las redes sociales su nombre se repetía acompañado de palabras como valentía, integridad y esperanza. Fue reconocido por su dedicación, su coraje y sus habilidades poco comunes para su edad, convirtiéndose rápidamente en una inspiración para estudiantes, abogados novatos e incluso veteranos del derecho que admiraban su temple. En los días siguientes, decenas de periodistas intentaron entrevistarlo. Algunos buscaban el ángulo sensacionalista de el joven prodigio de la ley. Otros querían que contara detalles íntimos de su vida personal. Alejandro, sin embargo, se mantuvo firme y humilde, respondiendo con serenidad que su motivación jamás había sido la fama, sino la justicia. Su voz, siempre calmada, transmitía la convicción de alguien que sabía exactamente por qué había elegido ese camino. Algunos meses después, una carta llegó a su despacho. No estaba escrita por un cliente ni por un colega, sino por un estudiante de derecho de escasos recursos que, con palabras llenas de emoción, le confesaba que su historia lo había motivado a no abandonar sus estudios, a pesar de las dificultades económicas y la presión social. Alejandro leyó aquella carta varias veces, sintiendo cómo le devolvía el mismo impulso que había tenido cuando, siendo estudiante, soñaba con defender a los más vulnerables. Impulsado por ese mensaje, Alejandro decidió crear un programa de mentoría para jóvenes abogados que enfrentaban las mismas barreras que él había tenido. Falta de recursos, prejuicios por la edad y ausencia de contactos influyentes. Su despacho se convirtió en un espacio donde se hablaba no solo de leyes, sino también de resiliencia,
ética y compromiso social. En medio de su creciente éxito, Alejandro nunca olvidó sus raíces ni el papel fundamental de su madre, su más grande fuente de inspiración. En más de una ocasión contó que, sin sus consejos y su apoyo inquebrantable, jamás habría llegado hasta allí. Usó su creciente fama no para enriquecerse, sino para abrir caminos y tender puentes para quienes más lo necesitaban. Fue así como conoció a Carla Herrera, una joven estudiante de Derecho que llegó a su oficina con un caso desesperado de expropiación. No tenía dinero para pagarle, pero sí una determinación que le recordó a sí mismo años atrás. Alejandro aceptó el caso pro bono y tras meses de trabajo logró devolverle a Carla y a su familia la propiedad que les había sido arrebatada. Esa victoria no solo le dio un nuevo propósito, sino que reforzó su compromiso con la justicia social. Años después, en una ceremonia de premiación ante un auditorio repleto, Alejandro fue reconocido por su incansable lucha en defensa de los derechos ciudadanos. Entre los presentes estaba el juez Rodrigo Alvarado, aquel que en el pasado lo había subestimado. Cuando subió al escenario, el juez tomó el micrófono y con un tono cargado de respeto, lo homenajeó como un símbolo vivo de perseverancia y dedicación a la justicia. Alejandro, ya con su carrera consolidada, comprendió que su misión había ido mucho más allá de ganar casos. Se había convertido en un agente de cambio, en alguien capaz de transformar vidas, abrir puertas y encender en otros el deseo de luchar por sus sueños. Su legado no era únicamente profesional, era un faro de esperanza para quienes alguna vez se sintieron pequeños frente a un mundo demasiado grande. Y lo mejor de todo, apenas estaba comenzando.